Franca, una película más, un documental más en este caso. Contanos un poquito acerca de Miró, de este lugar olvidado. Bueno, Miró Las Huellas del Olvido es un documental que se estrena ahora el 5 de julio en Buenos Aires y en algunas ciudades del interior. Cuenta la historia de un pueblo que descubrieron enterrado abajo de la soja. Fue de un modo muy casual, muy azaroso. Los chicos de una escuelita rural estaban haciendo un picnic cerca de una estación de tren abandonada en el medio de la llanura, y como en aquellos años, hablo del 2013, todavía pasaba el arado, algo que no sucede más en los campos que siembran soja por lo menos. Habían removido la tierra, y al removerla había un montón de pedacitos de vidrio, cerámicas, metal, que habían quedado brillando, ¿no?, sobre la superficie. Entonces los chicos los encontraron, empezaron a juntarlos, al otro día fueron con unas palas y unos baldes, juntaron tantos elementos que los llevaron a una feria de ciencias a la capital de la provincia, La Pampa, y la gente allí dijo, acá hay algo extraño, ¿no? Debe ser algo más que un simple puesto de campo. Y así fue que convocaron entonces a los arqueólogos del CONICET y la UBA y la gente de la Universidad de La Pampa, y bueno, descubrieron que había un pueblo de casi 500 habitantes, con las características de los pueblos de aquella época, ¿no? Con todos los servicios que podían tener, como, no sé, ramos generales, peluquería, herrería, panadería, escuela, comisaría, hasta prostíbulo tenía Miró. O sea, era un pueblo que era conocido también por eso, ¿no? Pero bueno, lo más fascinante de todo esto fue que cuando conocí esta historia, supe también que muy poca gente en el lugar sabía de su existencia o lo recordaba. De hecho, yo vengo de una ciudad que está a 100 kilómetros nada más de donde se redescubrió Miró. Y bueno, eso me pareció fascinante como para poder volcarlo en una película. ¿Hay alguna conexión? Porque yo cuando terminé de ver el documental y dije, ¿es donde vivió tu abuela la que hiciste el primer documental? ¿Es ese mismo lugar o es...? Mira, en realidad tiene esas cosas que a veces en las películas nos terminan eligiendo los directores. No, mi abuela nació en un pueblo que se llama Alta Italia, que está en el norte de La Pampa también, y que es un pueblo que se fundó con la gente que abandonó Miró. En 1912, por un hecho que no vamos a contar porque es el plot de la película, tienen que abandonar forzosamente el pueblo y se van y fundan dos pueblos nuevos, uno Aguas Buenas, que estaba muy cerquita, y otro Alta Italia, a 50 kilómetros. Cuando yo comienzo con toda esta investigación, llego a un personaje que aparece en la película, que es Giorgi, y Giorgi, que es como un historiador amateur de Hilario Lagos, tiene como un relevamiento de los apellidos de las familias que vivieron en Miró, y ahí aparece el apellido de mi abuela. Igual no puedo todavía confirmar que sus familiares hayan pasado previamente por Miró, pero si no fueron sus padres, fueron primos. O sea, era muy común en aquella época que los inmigrantes iban a los lugares a donde estaban sus parientes, porque era un modo de echar raíces más rápido, ¿no? De poder romper el hielo de un modo más sencillo. Así que sí, la historia tiene algo que ver también con mis orígenes. Bueno, ¿cómo fue el descubrimiento, cómo fue la investigación acerca de, en el documental vemos archivos, vemos fotos, vemos muchas cosas de las cuales quizás nosotros que estamos acá en Buenos Aires no nos imaginaríamos nunca, de libros y de archivos del ferrocarril, que era lo que pasaba principalmente. Sí. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia verdadera de ahí? Mira, lo que me pasó fue que en principio era muy difícil, tanto para mí como para la gente del lugar, encontrar elementos que nos permitieran saber con certeza que el pueblo había existido. Y en la búsqueda de esos elementos, en La Pampa no había nada, prácticamente nada. Había una serie de mapas en el área de geodesia donde aparecía... digamos, mapas muy antiguos donde aparecía el pueblo de Miró. Después, en algún momento, a partir de 1915, desaparece de los mapas, queda apenas como una pequeña estación, que después también desaparece. Entonces, bueno, el modo de encontrar
esas pruebas que yo necesitaba en lo personal, fue también como se fueron juntando los archivos para la película. En principio, los únicos lugares donde lo localicé, primero fue una revista Caras y Caretas, del año 1908. En aquel momento tenían un personaje que llamaba el cronista viajero o algo así, que se movía por toda la Argentina y pasaba crónicas. Bueno, este cronista había pasado por Miró y ponía unas fotos de varios caballos apeados, digamos, atados a una casa de comercio, como le decían ellos, que era el almacén de Ramos Generales. Y bueno, yo dije, existió. Pues otro elemento había sido una postal que nunca llegó a mis manos porque los dueños pensaron que a lo mejor yo me iba a hacer rica haciendo un documental, pero era una postal fechada en Mariano Miró en 1905 con una pareja de italianos que le escribían a sus parientes en Italia y le mostraban que había nacido una hija ahí en ese lugar, que la tenían con ellos y que estaban viviendo en ese lugar de La Pampa, en medio de los médanos, etcétera. Y bueno, y después los dos elementos oficiales, digamos, que sí había para corroborarlo eran un censo de 1905 y los archivos del ferrocarril, porque para ellos, bueno, no era importante el pueblo, sino la estación, pero fue maravilloso poder encontrar de un modo tan detallado la cantidad de personas que subieron y bajaron en la estación de Miró en cada año, cuántos consumos, cuántas cosas recibían ellos ya manufacturadas y cuántas despachaban porque iban levantando de acuerdo a la cosecha, no sé, un detalle como muy interesante que no iba específicamente a contar la historia de Miró, pero sí que eran como poder sacarle el jugo a esos poquitísimos elementos que habíamos encontrado, ¿no? Así que bueno, un poco ese fue el juego, el lugar de los archivos. Bueno, en la película uno puede... Una cosa más te quiero decir, era como muy difícil en función de organizar una película sobre el vacío, sobre la ausencia, sobre lo que ya no existe, poder encontrar un conflicto actual a esa historia. Y como para mí el cine es conflicto y se me resultaba tan difícil poder acceder a esos archivos, consideré que la película podía someter ese conflicto a la dificultad misma de conseguirlos. Por eso es que de algún modo aparecen todas las acciones en función de la recopilación de esas situaciones, ¿no? En el Museo Ferroviario, junto con uno de los arqueólogos, no sé, con los amigos del ferrocarril, con Jorge Guada, el que me ofreció esos libros maravillosos y me los interpretó, porque para uno es muy difícil poder llegar a eso. Así que, bueno, y una de las cosas también que me llamó mucho la atención es este relato, esta voz en off, que nos va contando también un poco de la historia. Las cartas. Las cartas, exactamente. Sí, bueno, las cartas para mí eran fundamentales porque una de mis necesidades como realizadora estaba, más allá de conocer qué era lo que había pasado en Miró, poder sentir en carne propia, en primera persona, las cosas que las personas que pasaron por ahí pudieron haber vivido, ¿no? Entonces fui recopilando cartas y otros elementos, algunos testimonios, digamos, y las cartas son reales, o sea, son reales, no están en su totalidad, porque te imaginarás que ahora hay un montón de cosas que uno cuenta en una carta que son solo importantes para las dos personas que están conversando, digamos, de ese modo, pero tuve como la sorpresa más maravillosa en relación a las cartas después de que terminé la película. Una de las personas que fueron a verla al Bafisi, al finalizar la película me contó que su tío había vivido en Miró y que acababa de encontrar en un museo en Gijón la recopilación de cartas que su tío le había mandado a su hermano a España, a Asturias, y que estaban reunidas ahora en el Museo del Pueblo, y me mostró fotos de las cartas y eran alucinantes, o sea, era parte del relato que habíamos construido, o sea que evidentemente no nos habíamos movido ni un cachito de lo que les tocó vivir, que fue toda una epopeya. Bueno, me imagino que debe haber quedado bastante afuera de lo que... Es dolorosísimo, estoy pensando en hacer otra película con los materiales que quedaron afuera, hay cosas, todavía estoy en la etapa de duelo, ¿viste? Cuando uno termina una película de cosas que tuvieron que quedar afuera. Pero bueno, creo que los documentales son como, justamente tienen esa fuerza viva, ¿no? Que una vez uno termina una película y es apenas un punto de vista, un recorte, una mirada, y que otros toman un poco levantan el sayo y bueno, siguen ellos con la investigación y con la recopilación de todas esas historias. Bueno, felicitaciones. Ahora, invitar a la gente a que ahora en la semana que viene
vamos a decir bien la fecha de estreno y dónde se va a poder ver. Dale. Entonces, Miró, Las Huellas del Olvido, se estrena el jueves 5 de julio en el Cine Gomont, Espacio Inca, Kilómetro Cero. Y poquitos días después arranca en el Malva, va a ser todos los domingos de julio, que en este caso es desde el domingo 8 hasta el 31 de julio, a las 6 de la tarde. En todas las funciones voy a estar yo charlando con el público, las del Malva y algunas de las del Gomont. Así que, bueno, los espero. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias.